La caída de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue solo el comienzo. ¿Qué secretos se ocultan tras la captura de toda su familia y aliados más cercanos? Descúbrelo en nuestro impactante relato. No te lo pierdas. La caída de Joaquín, el Chapo Guzmán, marcó el fin de una era para el cártel de Sinaloa, pero su captura fue solo el inicio de una larga persecución contra su familia y aliados más cercanos. Con el arresto del capo en 2016, las autoridades estadounidenses y mexicanas no se detuvieron ahí. Poco a poco, su círculo más íntimo fue cayendo, uno tras otro, en una cacería sin precedentes. Hoy te contaremos cómo se dio la captura de toda la familia del Chapo Guzmán, desde sus hijos hasta sus socios más leales. La detención de Joaquín Guzmán Loera en 2016 fue un golpe brutal para el cártel de Sinaloa. Tras su extradición a Estados Unidos en 2017, donde fue sentenciado a cadena perpetua, el liderazgo de la organización criminal pasó a sus hijos, conocidos como los Chapitos. Estos jóvenes, Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, se convirtieron en los nuevos rostros del cártel, manteniendo sus operaciones mientras intentaban evadir el mismo destino que su padre. Pero el gobierno mexicano, bajo la presión de Estados Unidos, puso la mira sobre ellos. La administración de Joe Biden intensificó su lucha contra el narcotráfico y en 2023 se logró una de las capturas más importantes, Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán López, uno de los hijos más visibles del Chapo, fue capturado en Culiacán el 17 de octubre de 2019. Sin embargo, esta detención fue fugaz. El cártel de Sinaloa respondió con una violencia sin precedentes, desatando el caos en la ciudad con bloqueos, incendios y ataques armados. La presión fue tal que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de liberarlo para evitar un derramamiento de sangre mayor. Este episodio, conocido como el Culiacanazo, fue una de las derrotas más humillantes para el gobierno mexicano. Pero la historia no terminó ahí. El 5 de enero de 2023, en un operativo coordinado por fuerzas federales y el ejército mexicano, Ovidio fue recapturado en Sinaloa. Esta vez, el gobierno estaba preparado y lo trasladaron rápidamente a la Ciudad de México para evitar una reacción similar a la de 2019. Su captura marcó un antes y un después en la persecución de la familia Guzmán. La operación fue meticulosamente planeada, con inteligencia obtenida a través de meses de seguimiento y la cooperación de agencias internacionales. A pesar de la resistencia de los grupos armados locales, la detención se llevó a cabo con éxito y sin bajas significativas en las fuerzas de seguridad. Con Ovidio fuera del juego, las autoridades redoblaron esfuerzos contra sus hermanos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán eran considerados los líderes más influyentes dentro de la facción de los Chapitos. Mientras Ovidio había mantenido un perfil más bajo, Iván y Jesús Alfredo eran conocidos por su estilo de vida ostentoso y su crueldad en el negocio. Además, se habían convertido en objetivos prioritarios debido a su control sobre rutas estratégicas del narcotráfico y su papel en el financiamiento de células criminales en diferentes estados de México. A finales de 2023, múltiples operativos se llevaron a cabo en la Sierra de Sinaloa y en distintas zonas del noroeste del país. Aunque los detalles de su captura fueron mantenidos en secreto por el gobierno mexicano, se confirmó que ambos hermanos fueron detenidos en un operativo conjunto con la DEA. Su arresto no solo significó un golpe importante a la estructura del cártel, sino que también generó incertidumbre dentro de la organización. Con su caída, la estructura de los Chapitos quedó debilitada, dejando un vacío de poder dentro del cártel. Se especuló que facciones rivales intentarían aprovechar esta situación para ganar territorio, y que incluso miembros internos podrían traicionar la estructura para asegurar su supervivencia. Pero la cacería no solo se centró en los hijos del Chapo. En 2021, Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán, fue arrestada en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero. La exreina de belleza había sido un pilar en la estructura financiera del cártel, facilitando las comunicaciones de Guzmán Loera durante su encarcelamiento y participando en la planificación de su fuga del altiplano en 2015. Su captura representó un duro golpe para la estructura del cártel.
ya que sus conocimientos sobre la red financiera y los contactos internacionales la convertían en una pieza clave en las operaciones ilícitas. Tras su detención, se especuló sobre su posible colaboración con las autoridades estadounidenses, lo que generó tensiones dentro del cártel y llevó a un reacomodo en sus estructuras de poder. Lo que has escuchado hasta ahora es solo el inicio. Dale a me gusta y sigue con nosotros para desentrañar las revelaciones más oscuras sobre la persecución de la familia Guzmán. El misterio se profundiza. Con su arresto, el gobierno estadounidense presionó para obtener información valiosa sobre el cártel. Su condena fue reducida tras colaborar con las autoridades y en septiembre de 2023 fue liberada bajo ciertas restricciones, aunque su captura envió un mensaje claro. Nadie estaba fuera del alcance de la justicia. La ofensiva contra la familia Guzmán no terminó ahí. En los últimos años, varios primos, tíos y operadores clave del cártel han sido arrestados o abatidos en operativos militares. Desde operadores financieros hasta encargados de la logística de las rutas de tráfico de drogas, la estructura del Chapo Guzmán ha sido golpeada una y otra vez. A medida que las autoridades han estrechado el cerco sobre los miembros del clan, muchos han optado por la clandestinidad, o incluso han tratado de negociar su seguridad a cambio de información. Uno de los casos más recientes fue la detención de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano del Chapo, quien había tomado un rol protagónico en la organización tras la caída de los Chapitos. Su captura en 2024 representó otro golpe crucial contra la estructura del cártel. El Guano era considerado uno de los líderes más violentos de la organización, con un historial de enfrentamientos armados contra fuerzas federales y grupos rivales. Su detención no solo desestabilizó la cúpula del cártel, sino que también provocó represalias en distintas regiones controladas por la organización. Con la mayoría de los miembros de la familia del Chapo tras las rejas, el cártel de Sinaloa enfrenta una de sus crisis más grandes. Aunque aún cuenta con líderes poderosos como Ismael El Mayo Zambada, la fractura entre facciones ha generado una lucha interna por el control de la organización. Esta fragmentación ha dado pie a una serie de conflictos violentos en distintas zonas del país, donde facciones rivales buscan aprovechar la debilidad de la organización para expandir su dominio. La incertidumbre sobre el futuro del cártel ha generado un aumento en la violencia y en la disputa por las rutas de tráfico de droga hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas y estadounidenses continúan su ofensiva, pero la historia ha demostrado que el narcotráfico es un negocio que se reinventa. Aunque la familia Guzmán ha sido prácticamente desmantelada, nuevos líderes surgen y la violencia sigue siendo un problema en México. Además, con la creciente diversificación de las actividades delictivas, desde la extorsión hasta el tráfico de fentanilo, las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad de adaptación. A pesar de los constantes operativos y detenciones, el narcotráfico sigue siendo un desafío complejo que requiere estrategias a largo plazo para lograr un impacto real en la seguridad del país. La captura de la familia del Chapo Guzmán ha sido una de las operaciones más grandes en la lucha contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente se está acabando con el cártel de Sinaloa o simplemente estamos viendo el nacimiento de una nueva generación? Intrigado por la caza de la familia del Chapo y sus implicaciones para el cártel de Sinaloa, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un detalle de nuestras investigaciones sobre el mundo del crimen organizado. Únete a nosotros y mantente al tanto del misterio.